Por último, para finalizar con las participaciones en la mesa, queremos pedirle al compañero Diego García, del Café Zapata Vive, nos dirija unas palabras. Por ahí se llama Diego, que pase a la mesa. Pues buenas tardes, compañeras, compañeros concejales de los distintos pueblos que luchan y resisten en este país, en esta geografía que de por sí la han ido dominando durante más de los años que pudiéramos imaginarnos después de la conquista, incluso antes de la conquista. Bien, compañeras, compañeros, quiero hacer uso de la palabra, quiero ser muy breve por todo el tiempo que nos estamos llevando, pero que además tiene que hablar, tiene que decir su palabra, son los pueblos y las comunidades, indiscutiblemente. Y hacemos uso de la palabra desde el espacio del Café Zapata Vive justamente porque sentí que tenemos una enorme responsabilidad, una inalienable responsabilidad respecto a qué es lo que vamos a hacer como colectivos de la Sexta frente a una iniciativa como lo que es ya el Consejo Indígena de Gobierno y su vocero, pero sobre todo frente a la candidatura independiente presidencial indígena y mujer hacia el proceso electoral de 2018. Frente a ello, quiero señalar lo siguiente. Hace 24 años, en diciembre de 1993, y justo en la víspera del levantamiento armado del 1 de enero de 1994, es decir, hace 23 años, que nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de su órgano informativo, El Despertador Mexicano, no solamente anunciaban su declaración de guerra al Ejército Federal, sino que daban en ese momento a conocer las órdenes que deben de cumplir los jefes y oficiales de las tropas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su avance por el territorio nacional. Es por ello que para empezar esta participación retomo textualmente este párrafo de la primera declaración de la Selva Lacandona y que a la letra dice: pero nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos, somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el último camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años, encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la explotación petrolera, a la expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968. Son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. Hace 23 años, en una declaración de guerra contra el Ejército Federal, esta declaración sacudió e hizo retemblar a la tierra. Ese amanecer del 94, compañeras y compañeros, justamente sacudía al mundo con una declaración que hacía el Ejército Zapatista.
A 23 años de ese levantamiento armado, 20 del Congreso Nacional Indígena y después de un sinnúmero de iniciativas a que nos ha convocado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por democracia, por libertad y por justicia, y a pesar de las traiciones, asesinatos, explotación, despojo, represión y desprecio como parte de una guerra de baja intensidad, continua y permanente, y frente al no reconocimiento constitucional de los acuerdos de San Andrés, Sacamché, en el comunicado "Llegó la hora", que suscribe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena el 28 de mayo del año en curso, nuevamente y a más de 2 décadas nos dice una apuesta y un llamado. La apuesta: reiteramos que solo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde podemos seguir viviendo, que en ellas están las claves no solo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra madre tierra, sino que para nacernos juntos con cada semilla. Sembramos con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones, en formas autónomas de seguridad, de comunicación, de gobierno propio, de protección, de defensa de los territorios. Por lo tanto, no hay más cambio posible que el que va andando. Pero abajo, pues, arriba no es nuestro camino, es el de ellos, les estorbamos. Y nos dicen: por acuerdo de nuestra Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera María de Jesús Martínez Patricio, del pueblo náhuatl, cuyo nombre buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en el año 2018, que será portadora de la palabra de los pueblos de conformar el Consejo Indígena de Gobierno, a su vez altamente representativo de la geografía indígena de nuestro país. Compañeros, esa es la apuesta que nos pone al centro de esta discusión los compañeros del Congreso Nacional Indígena. Pero aunado a esa propuesta, aunado a esa apuesta que proponen los compañeros, nos hacen un llamado, que ese es el mayor reto que tenemos como hombres, como mujeres, como organizaciones o como sociedad civil organizada y no organizada. Nos proponen los compañeros que nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país para reunir los elementos necesarios para que el Consejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia en este país, y así echarle a perder su fiesta basada en nuestra muerte, hacer la propia basada en la dignidad, la organización y la construcción de nuestro país y nuestro mundo. Compañeras y compañeros, ante la reciente Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, donde se integra por comunidades, naciones, tribus del Congreso Nacional Indígena, donde se nombraron 71 concejales, hombres y mujeres, y se aprobó el nombramiento de nuestra compañera Marichuy. Frente a esa iniciativa, nosotros desde el espacio del Café Zapata Vive hacemos 4 propuestas de trabajo. Primera, que frente a la guerra mediática que hoy no solamente vive el pueblo de México, sino que abiertamente se ha declarado en contra del Congreso Nacional Indígena, de su vocera y de los pueblos y comunidades indígenas, proponemos impulsar una estrategia de comunicación y difusión que visibilice y ponga de antemano el papel, el trabajo y la responsabilidad que tiene el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera. Segunda propuesta, que trabajemos en la medida de lo posible en nuestros barrios, colonias, pueblos, comunidades,
edificios, donde estemos y donde sea posible, discutir los modos y formas de cómo la sociedad civil, el pueblo organizado y no organizado, se vincula con el Congreso Nacional Indígena, tomando en cuenta los diferentes sectores en los que se mueve nuestra sociedad. Tercera propuesta, que impulsemos en la medida de lo posible y con los medios que tenemos a nuestro alcance, medidas de seguridad, porque lo que no podemos negar, compañeras y compañeros, que recorrer el país es un hecho, y seguramente el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera y los pueblos y todos aquellos que querramos sumarnos estaremos haciendo el recorrido en todo el territorio a lo largo y ancho de nuestro país. Y eso, salir a las calles, tomar las calles, hacer la denuncia en las calles, hoy está tipificado como criminalización de la protesta social. Y vamos a salir a las calles y vamos a tomar las calles y haremos posible, pues, que hablen nuestros pueblos y comunidades indígenas, y a eso convocamos a tomar medidas de seguridad frente a la criminalización de la protesta social, y que hagamos valer nuestras garantías individuales, nuestros derechos humanos, y que repudiemos los mecanismos de coerción y represión que se dan en este país. Y la cuarta propuesta, que en la medida de lo posible, y a eso los convocamos, compañeros, y lo estamos trabajando en estas 4 mesas en el espacio del Café Zapata Vive, que si no habíamos atendido lo referente a los contenidos de la ley electoral, ley federal electoral que regula los procesos electorales, lo hagamos, toda vez que en la medida de lo posible, y toda vez que vamos a registrar una candidatura independiente en el proceso electoral de 2018, tenemos que tener como herramienta lo que hace a esa ley electoral respecto a las candidaturas independientes, porque una acción que pudiera pensarse desde el corazón, que sume y que haga posible alguna actividad en apoyo a nuestros compañeros del Consejo Indígena de Gobierno y a nuestra vocera en particular, pudiera, desde las normas que ellos establecen, desde las leyes que ellos dictan y controlan, pudieran usarlo justamente como una forma que ataque y contravenga los trabajos de la candidatura. Y por eso consideramos importante que esa herramienta no podemos dejarla, tenemos que tenerla como una herramienta de trabajo en los calendarios de abajo, porque los de arriba ya los conocemos, compañeros. Todo esto que estamos planteando justamente lo retomamos a partir de los 7 principios zapatistas, que es con los que se va a regir el Consejo Indígena de Gobierno. Es decir, servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Frente a esta enorme tarea y esta enorme responsabilidad que tenemos, compañeros, salir el próximo 12 de octubre en Sidesi, Chiapas, San Cristóbal, y arrancar la campaña del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera justamente en los 5 caracoles zapatistas, como ya lo anunciaron nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena, no va a ser un reto menor. Pero esto, compañeros, no va a ser posible ni se va a mover solo si no generamos consciente y responsablemente los recursos económicos suficientes para moverse a lo ancho y largo de este país, y sobre todo visitar todas y cada una de los pueblos y comunidades indígenas, tribus y naciones, y más allá de estos pueblos y comunidades, todas las luchas y resistencias que hay en este país. Desde el espacio del Café Zapata Vive damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a nuestros compañeros concejales, y desde aquí les decimos también nos mantenemos en resistencia por todo lo que este sistema político nos impone. Gracias, compañeras y compañeros, y de ahí pues las propuestas para que hagamos eco a todas y cada una de ellos. Muy amables, gracias. Damos concluidas las participaciones de la mesa. Agradecemos al compañero Diego García.